Imaginen un simple trozo de tela, cotidiano, silencioso, de esos que probablemente todos tenemos en casa. A lo largo de los siglos, este objeto que parece tan común ha sido testigo de nuestra historia más íntima. Hablamos de un viaje increíble, desde las antiguas termas romanas hasta convertirse en el detonante de una verdadera revolución sociológica. Hoy vamos a desenterrar esa historia que durante muchísimo tiempo la sociedad nos obligó a esconder en las sombras. ¿Listos? Bueno, todo este recorrido arranca en la antigüedad. Imagínense que las primeras evidencias físicas nos llevan directo al siglo II, a la famosa toalla romana. Básicamente eran lienzos súper prácticos diseñados para secar el cuerpo después del baño. Y unos siglos más tarde aparece el peshtimal turco, lino y algodón tejidos con una finura increíble y altamente absorbentes. Durante muchísimo tiempo, esto no era más que una necesidad humana básica, totalmente visible y sin ningún tipo de secreto. Pero claro, la historia siempre da giros drásticos. A principios del siglo XX, el mundo entero literalmente colapsa. La Primera Guerra Mundial trajo una devastación sin precedentes a las trincheras de Europa, algo brutal. Y fíjense lo loco que es esto. De esa misma urgencia médica en los campos de batalla, emergió la tecnología que iba a cambiar la higiene para siempre. Y así llegamos a 1920, el año clave. Resulta que, durante la guerra, los vendajes quirúrgicos usaban un material totalmente nuevo llamado cellucotton. Cuando termina el conflicto, sobra una cantidad masiva de este material. La corporación Kimberly-Clark necesitaba darle un nuevo uso comercial, y rápido. Así fue como el vendaje de guerra se rediseñó por completo, y nacieron las primeras toallas sanitarias desechables comerciales bajo la marca Kotex, un verdadero hito. Ahora, las enfermeras de la Cruz Roja que estaban en el frente ya sabían este secreto. Sabían que el cellucotton era algo fuera de lo común. Estamos hablando de un material 5 veces más absorbente que el algodón normal y encima muchísimo más suave. Era un producto revolucionario en todos los sentidos. Pero había un obstáculo monumental. Era prácticamente imposible venderlo en público, porque hablar de la menstruación en esa época era el tabú definitivo, algo totalmente innombrable. Y es aquí donde surge una paradoja que me parece fascinante. Piensen en esto. Para lograr vender un producto tan estigmatizado, los publicistas inventaron un escudo visual impecable, el glamour, el ideal de la mujer moderna. Empezaron a llenar las revistas con imágenes de mujeres súper sofisticadas, con trajes de noche espectaculares y sombreros elegantes. Usaron el glamour como una máscara deslumbrante para ocultar una función biológica de la que nadie quería hablar. Lo verdaderamente revelador cuando analizamos estas imágenes es su estructura. Si prestan atención, todo el encuadre gira enteramente en torno a la mirada masculina y a la validación social. La publicidad no le daba prioridad a la salud para nada, imponía el atractivo visual. El mensaje de fondo era implacable. Tenías que mantenerte inmaculada, siempre deseable y, por supuesto, ocultar cualquier rastro de tu ciclo. Toda esta estrategia dependía de una discreción casi absoluta. Imaginen ver publicidades con letras mayúsculas enormes y puntos suspensivos constantes solo para crear suspenso. Usaban frases en código como la certeza de reposo, todo con tal de evitar imprimir la palabra menstruación. Hasta instruían a las compradoras a dejar el dinero en el mostrador y llevarse una caja sin etiquetas en total silencio. Era el complejo arte de vender sin decir absolutamente nada real. Avanzamos a 1946 y este silencio de la industria toma un rumbo verdaderamente surrealista. La marca Kotex decide hacer algo sin precedentes y se asocia, nada más y nada menos, que con un gigante de Hollywood. Resulta que produjeron una película educativa de 10 minutos llamada La historia de la menstruación. ¿Y el estudio detrás de esto? Walt Disney. Pero ojo, este cortometraje no buscaba ningún tipo de liberación. Su verdadera misión, bastante fría y calculada, era gestionar las ausencias en las fábricas y escuelas. Querían enseñar higiene, pero bajo una narrativa totalmente higienizada, promoviendo el sueño dócil de crecer, casarse y ser madre, manteniendo el ciclo bajo el control más estricto. Y a medida que avanzaba el siglo XX, la tecnología mejoraba muchísimo, pero el estigma, increíblemente, se hacía cada vez más profundo. Entramos de lleno en la era de la discreción obsesiva. La televisión empezó a dominar los hogares, y con ella sembraron un miedo psicológico a nivel masivo. Nos hicieron creer que el peor destino imaginable, el pánico absoluto inducido por las propias marcas, era sufrir un accidente en público. Ese era el terror definitivo. Esto que vemos ilustra a la perfección esa extraña distorsión visual de los años 70 y 80. Las pantallas se llenaron de tropos visuales rarísimos,
mujeres corriendo por prados inmensos, vestidos de un blanco impecable y, claro, el símbolo supremo de la época, la paloma blanca. Todo intentaba evocar sentimientos súper artificiales de pureza etérea. Todo el marketing nos hablaba de una supuesta liberación, pero seamos sinceros, la única liberación real que vendían era el alivio de no ser descubierta. Es fascinante comparar cómo evolucionó este secreto visual. Miren, a la izquierda tenemos a la secretaria de los años 30, súper elegante, estática, confiando ciegamente en que el producto va a proteger su reputación. Y a la derecha, la clásica escena de los 90, una joven atándose ansiosamente un suéter a la cintura para tapar una posible mancha. 60 años de increíbles avances tecnológicos de por medio, pero el mismo terror social paralizando a la gente. Toda esta desconexión con la biología cristaliza en lo que tiene que ser el estándar más absurdo que la industria haya creado. Seguro saben de qué hablo, el famoso líquido azul. Por muchísimas décadas, todos los comerciales demostraban la absorción derramando un químico azul, frío y clínico. Y esto fue el resultado directo de una censura cultural fuertísima. Estaba prohibidísimo mostrar sangre real. Estaba prohibida literalmente la propia naturaleza humana. Y claro, este régimen tan estricto engendró todo un lenguaje paralelo. Empezamos a usar palabras diseñadas como escudos de protección. Decíamos esos días, el flujo, estar indispuesta o los temidos accidentes. Puros eufemismos institucionalizados que nacieron directamente de la vergüenza. El lenguaje publicitario se transformó en la herramienta perfecta para mantener el cuerpo controlado y la biología totalmente escondida. Pero afortunadamente ninguna represión cultural dura para siempre. El despertar moderno era completamente inevitable. Poco a poco, la sociedad empezó a despertar, a exigir verdadera transparencia y a desestigmatizar el cuerpo. Se sentía en el ambiente que ese enorme muro de silencio comercial estaba a punto de derrumbarse por completo. El giro definitivo, el punto de quiebre, llega con el nuevo milenio. Para el año 2001 empiezan a emerger campañas bastante audaces en Europa. Deciden que es momento de dejar de pedir disculpas. Marcas como Evax comienzan a hablar de frente, desafiando a las audiencias con mensajes tan directos como «Soy tu menstruación». Un golpe en la mesa necesario. Y entonces se toma la decisión que lo cambiaría absolutamente todo. La introducción del color rojo. Decidieron desterrar de una vez por todas ese falso líquido azul clínico de las pantallas y reemplazarlo por algo realista. Fue un acto publicitario súper controvertido, de hecho lo censuraron en muchísimos lugares. Pero era un paso vital para aniquilar finalmente esa fantasía higienizada en la que vivíamos. Si miramos el marketing contemporáneo hoy en día, vemos un enfoque diametralmente opuesto. La meta de hoy es la normalización radical de nuestra biología. Ya se muestran las manchas, se habla del dolor real sin tapujos, se visibiliza absolutamente todo en redes sociales. El objetivo está claro, sacar esta conversación de los baños a escondidas y llevarla directo al centro del debate público. Devolverle su estatus de evento natural, como siempre debió ser. Estamos hablando de un cambio psicológico inmenso. Dejamos atrás un siglo entero de narrativas impulsadas por el miedo, la paranoia y ese afán por esconderlo todo. La conversación actual, por fin, se centra en el empoderamiento, en la salud integral, el confort y el orgullo. Es un rechazo absoluto y rotundo a sentir vergüenza por el simple hecho de existir. La verdad, el recorrido es asombroso cuando lo analizamos en perspectiva. Desde aquella modesta toalla de lino en las termas de Roma, pasando por los vendajes en las trincheras, hasta llegar a la tecnología de punta de hoy. Este trozo de paño no es solo celulosa y algodón, es un espejo exacto, una crónica viva de cómo nosotros como sociedad nos relacionamos con nuestra propia naturaleza, una historia siempre tensa, pero en constante evolución. Para cerrar nuestro análisis de hoy, quiero dejarles una reflexión moderna súper profunda, un pensamiento de esos que te provocan y te obligan a cuestionar todo lo que nos enseñaron a esconder. Hoy queda expuesta la larga y silenciosa historia de un artículo de lo más cotidiano. Y sobre todo, creo que nos toca celebrar que logramos derribar esas inmensas barreras de miedo que, fibra tras fibra, la humanidad por fin pudo desmantelar. Nos vemos en el próximo recorrido.